Hola, mi nombre es Emer Lopera, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En la clase de hoy vamos a hablar, esta es la primera clase del curso de ecuaciones diferenciales, en la cual vamos a introducir unas definiciones básicas y la terminología necesaria para estudiar este interesante tema. Bueno, para entender primero qué son las ecuaciones diferenciales, quiero que volvamos un poco, digamos, a lo básico, a las ecuaciones algebraicas, lo que ustedes han visto en la matemática básica o en el curso probablemente de cálculo diferencial. Entonces, comencemos con una noción básica que ustedes probablemente ya conocen, que son las ecuaciones algebraicas. Piensen en una ecuación de la forma x cuadrado menos 1 igual a 0. Si uno quiere resolver esta ecuación, lo que quiere es encontrar los números, o un número por lo menos, tal que cuando usted lo sustituya en esta ecuación, se satisfaga. Por ejemplo, en esta ecuación que les estoy mostrando en el ejemplo, x igual a menos 1, hace que la ecuación se satisfaga y entonces uno dice que esta es una solución de la ecuación. Bueno, ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Hablando un poco relajado, una ecuación diferencial es una ecuación en la cual aparece una variable, digamos y algunas de sus derivadas, ¿cierto? Digamos que aparece y prima, y segunda, etc. Algunas de sus derivadas. En este caso, lo que uno busca cuando tiene una ecuación diferencial no es un número, sino una función definida en un intervalo. Eso será lo que entenderemos como soluciones. Entonces esa es una diferencia entre una ecuación, digamos, de las que conocemos y una ecuación diferencial. Entonces digamos que la diferencia es que las soluciones son funciones. Phi, definidas en un intervalo. Ahora, las ecuaciones diferenciales aparecen de forma muy natural cuando uno quiere responder preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se propaga una onda? ¿O qué tan rápido se propaga el calor en una superficie? ¿O qué tan rápido se propaga una enfermedad infecciosa en una población? Cosas como esas hacen que aparezcan de manera natural las ecuaciones diferenciales. Hoy quiero comenzar con un ejemplo muy sencillo y escogí este ejemplo porque ustedes lo pueden hacer incluso en su casa o en un laboratorio muy pequeño y tiene que ver con mezclas, una mezcla supongamos de agua y sal. Entonces miremos el siguiente problema que les quiero plantear. Supongamos que tenemos un tanque que contiene 10 litros de agua y 50 gramos de sal. Están bien mezclados en ese tanque. Voy a llamar a esta cantidad, por razones técnicas, la voy a llamar Q de 0. Q de 0 va a ser entonces la cantidad de sal presente en el tiempo inicial, 50 gramos. Y supongamos que abrimos dos llaves simultáneamente, una llave de entrada de agua limpia y una llave de salida de mezcla. Supongamos que la llave está situada en la parte inferior del tanque. Listo, entonces por acá tenemos nuestro tanque. Aquí hay una llave de salida de agua o de mezcla y acá hay una llave de entrada de mezcla de agua limpia. Y digamos que el agua y la mezcla salen a la misma velocidad, salen a 2 litros por minuto. Y entonces la pregunta que planteamos es, ¿cuál es la cantidad de sal que hay en el tanque en un tiempo determinado? Por fijar un ejemplo, digamos en el tiempo t igual a 5 minutos. Después de 5 minutos de abiertas las dos llaves, ¿cuál es la cantidad presente de sal dentro del tanque? Entonces, para que estemos bien claros, lo que queremos hallar es una cantidad que depende del tiempo t, una cantidad de sal. Llamémosla Q de t. En este caso queremos hallar Q de 5. Bueno, obviamente, pues esa va a ser mi incógnita, ¿cierto? Ven ustedes entonces que se va presentando una variable dependiente, la variable Q. ¿Dependiente de quién?
del tiempo, ¿cierto? Esta variable dependiente inicialmente pues, es incógnita, no sabemos su valor exacto, pero sí sabemos cómo se relaciona, digamos, con su velocidad. ¿A qué me refiero? Miren que qué cantidad de sal está entrando al tanque. Está entrando 0 porque está entrando agua limpia. Pero sí podemos determinar, bueno, también sí pudimos determinar la cantidad inicial o la cantidad a la que entra, o más bien la velocidad a la que entra sal, que es 0. Ahora, ¿a qué velocidad está saliendo sal? Si ustedes lo ven bien, las hipótesis me dicen que están saliendo 2 litros por minuto, 2 litros de mezcla. Y cada litro de mezcla contiene Q de T sobre 10. ¿Por qué Q de T sobre 10? Porque esta es la cantidad incógnita, esta es la cantidad de sal que hay y hay 10 litros. O sea que cada litro contiene Q de T sobre 10 gramos de sal. Si multiplicamos eso por 2 nos está dando la velocidad a la cual está saliendo sal, es decir, la razón de cambio con respecto al tiempo que estamos midiéndolo en minutos. Entonces podríamos decir, es natural decir que la razón de cambio en la cantidad de sal es igual a la razón de cambio a la que entra sal menos la razón de cambio a la que sale sal. Ya dijimos que la razón de entrada es 0 y la razón de salida es 2 por Q de T sobre 10. Esto nos da entonces una ecuación diferencial. Observen ustedes que lo que estamos diciendo es que la derivada de Q con respecto a T es igual a menos un quinto de Q de T. Si nos olvidamos de la variable T, simplemente en la notación, obviamente en el problema no nos podemos olvidar de T, pero si en la notación quitamos la T, lo que tenemos es esta ecuación equivalente, Q' más un quinto de Q igual a 0. Esto que aparece acá es lo que conocemos como una ecuación diferencial. En este caso la variable dependiente es igual a Q. Por ahora no voy a decir cómo se resuelve esta ecuación diferencial. De hecho, ese es uno de los objetivos de este curso, aprender a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Por ahora, para este ejemplo, les voy a decir que usted puede usar un programa de computadora, puede usar cualquier programa y fácilmente encuentra la solución de esta ecuación diferencial. En este caso, como les dije ahora, ¿qué es una solución? Va a ser una función en cierto intervalo, definida en este intervalo. Estamos pensando que el tiempo lo estamos midiendo desde 0, entonces podríamos decir que el intervalo en el cual esta función tiene sentido es de 0 a más infinito. Y la solución que obtenemos es Q de T igual a 50 por E a la menos T quintos. Volvamos entonces a la pregunta inicial. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de sal después de 5 minutos? Entonces lo que debemos hacer es evaluar esa función que obtuvimos en T igual a 5. Y nuevamente usando un programa de computadora podemos ver que eso nos da aproximadamente 18.39 gramos. Esa es entonces la cantidad de sal después de 5 minutos. Que tiene sentido desde el punto de vista intuitivo, porque miren ustedes que arrancamos con una cantidad que eran 50 gramos, estaba entrando agua limpia y saliendo mezcla. Intuitivamente la mezcla va a ir teniendo cada vez menos concentración de sal, se va a ir decreciendo esa cantidad. De hecho, aquí hay un dato muy interesante. Si ustedes miran el límite cuando t tiende a infinito, es igual a 0, ¿cierto? Usando las propiedades del cálculo sabemos que la exponencial con un exponente negativo, cuando tiende a infinito, da 0. Esto nos está diciendo en el problema, en el contexto que estamos acá, que esa cantidad de sal tiende a 0. Es decir, si tuviéramos tiempo suficiente, todo el tiempo que queramos, toda la eternidad, y dejamos ese experimento funcionar entrando agua limpia y saliendo mezcla, bien mezclada, lo que uno piensa es que intuitivamente el agua o la mezcla va a ir quedando de agua pura, ¿cierto? Ya no va a haber más sal dentro del tanque, que eso es lo que nos está diciendo matemáticamente esta solución. Veamos entonces, antes de llegar a una definición muy rigurosa de lo que es una ecuación diferencial, algunos ejemplos, aunque ya vimos uno, pero quiero mostrarles más ejemplos para que nos familiaricemos con este concepto. Entonces, nuestro primer ejemplo es la ecuación diferencial que les estoy mostrando en la presentación. Observemos lo siguiente. Acá tenemos una variable independiente que es x y una variable dependiente que es y. Yo sé que la variable dependiente es y porque acá estamos señalando de y de x. Es decir, estamos viendo y como función de x y aquí aparece una de sus derivadas, su derivada de primer orden. Entonces observen que en esta ecuación están presentes x, y la derivada de y con respecto a x. Eso ya hace que sea una ecuación diferencial. El segundo ejemplo que están viendo en la presentación es similar, tiene la variable x como independiente, la variable y,
y en este caso aparecen derivadas de segundo y tercer orden. En el tercer ejemplo, este es un poquito distinto. Observen ustedes lo que tenemos ahí. Tenemos t como variable independiente, porque miren que estamos derivando x con respecto a t y y con respecto a t. O sea que hay dos variables dependientes, x y y, ambas dependen de t. T sería nuestra variable independiente. Entonces en este ejemplo tenemos dos variables dependientes y una independiente. También es una ecuación diferencial. Y finalmente tenemos una variable dependiente que es u y está dependiendo de x y de y. Acá estamos señalando las derivadas parciales con respecto a x y respecto a y. Entonces en este caso, por ejemplo, u depende de x y y. Aunque no lo estamos señalando explícitamente, se observa el contexto porque estamos derivando parcialmente. Y son derivadas de segundo orden. Entonces todos estos cuatro ejemplos ilustran muy bien las posibles ecuaciones diferenciales que uno se puede encontrar en el camino. Ahora sí vamos a una definición un poco más formal. Una ecuación diferencial es una expresión o una ecuación en las que intervienen una variable independiente o varias variables independientes, unas variables dependientes de estas variables independientes y además algunas de sus derivadas. Pueden ser derivadas parciales o derivadas de orden 1, 2, etc. Eso sería una ecuación diferencial. Ahora, las ecuaciones, la mayoría de las ecuaciones que vamos a estudiar en este curso tienen esta forma que estamos viendo en la presentación. ¿Qué significa esta forma? Digamos acá todo lo igualo a ceros. Siempre se puede igualar a ceros simplemente pasando todo al otro lado a restar. ¿Qué observan ustedes ahí? Tenemos una variable independiente que es x, otra variable independiente, una variable independiente que es x, una variable dependiente que es y depende de x, y algunas de sus derivadas, digamos hasta orden n. No quiere decir que esta sea la única forma de una ecuación diferencial, pero estas son típicamente las que nos vamos a encontrar en este curso. Bueno, ahora las ecuaciones vamos a empezar a clasificarlas. La primera clasificación que vamos a dar es por tipo. Vamos a distinguir dos casos. Cuando en la ecuación diferencial solamente interviene una variable independiente, pueden ser varias variables dependientes, pero de una única variable independiente. Esas ecuaciones las conoceremos como ecuaciones diferenciales ordinarias, que realmente son el objeto de estudio de este curso. Y tendríamos también las ecuaciones diferenciales parciales. Lo que caracteriza a las ecuaciones diferenciales parciales es que pueden aparecer varias variables dependientes, pero tienen que aparecer por lo menos dos variables independientes y sus derivadas parciales. Es decir, las variables dependientes deben tener derivadas parciales. Eso entonces caracterizaría una ecuación diferencial parcial. Entonces observen acá, les doy un ejemplo, otro ejemplo ya hemos visto varios de una ecuación diferencial ordinaria. Simplemente quiero resaltar que acá hay solamente una variable independiente, la derivada solamente es la derivada ordinaria, mientras que en este segundo ejemplo tenemos derivadas parciales. Entonces tenemos ecuación diferencial ordinaria, ecuación diferencial parcial. Estas son las que vamos a estudiar prácticamente en este curso, ¿cierto? Digamos que va a ser nuestro objeto de estudio. Listo. El orden, como se ve en la presentación, el orden va a ser, digamos, el orden de la mayor derivada que aparezca en la ecuación. Es decir, tenemos la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial va a contener derivadas de la variable dependiente. Entonces usted mira el orden más alto en la derivada, eso va a ser el orden de la ecuación diferencial. En el ejemplo que les estoy mostrando, tenemos la variable independiente x y la variable y. Aquí tenemos una derivada de primer orden. Mucho cuidado, está elevada a la quinta potencia, pero es una derivada de primer orden. Y acá tenemos la tercera derivada, una derivada de orden 3. Entonces decimos que el orden de la ecuación diferencial es 3, porque aparece esta derivada de orden 3. Voy a escribirlo acá para que lo tengan presente. Este es el orden más alto presente en la ecuación. Y en este segundo ejemplo vemos una ecuación diferencial parcial, aparecen derivadas hasta de segundo orden, ese es el orden más alto, entonces sería la ecuación diferencial tiene orden 2. Entonces esta notación que vamos a implementar enseguida, que pueden ver en la presentación, va a ser muy importante para fines teóricos. Cuando tengamos una ecuación diferencial ordinaria, vamos a denotarla de esta manera.
f mayúscula de x, y prima, y aquí estamos indicando las derivadas que aparecen de la variable dependiente. Por ejemplo, acá esto no significa potencia, sino la derivada de orden n-ésimo de y. Entonces acá esto está denotando una ecuación diferencial ordinaria de orden n, que se puede escribir de forma normal, así llamaremos de esta forma. Cuando despejamos la derivada de más alto orden en términos de las otras variables, de las variables independientes y de sus derivadas de orden menor, decimos que esa ecuación está escrita de forma normal. Entonces, como ejemplo, tendríamos la ecuación diferencial que ven en la presentación, segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más c a la x igual a 0. ¿Cierto? Entonces acá miren ustedes la expresión que les decía en la diapositiva anterior. Esta sería mi expresión que depende de x, y prima y doble prima, que se puede escribir de manera normal despejando que es la derivada de más alto orden, la derivada de orden 2, y al despejarla nos queda en forma normal. Bueno, en este curso estudiaremos típicamente dos formas normales para la ecuación. Digamos, y' igual a f de x, y. Es decir, ahí el lado derecho simplemente es una expresión que depende de x y el lado izquierdo es y'. O y segunda igual a f de x, y y'. Es decir, al lado derecho o al lado izquierdo, a cualquiera de los dos lados, aparecen solamente la variable independiente, la variable y la derivada de orden 1. En el primero que les mostré, estamos hablando de una ecuación diferencial de orden 1 y en el segundo de orden 2. También vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales por linealidad. Entonces, ¿qué entenderemos por ecuación diferencial lineal? Va a ser cualquier ecuación diferencial que tenga la forma de la ecuación 2. Miremos. Entonces, entendamos qué es esta forma. Tenemos acá una expresión g de x que depende solo de x. Y acá aparecen las variables dependientes y sus derivadas. Entonces acá aparece y, la derivada de y, hasta la derivada de orden n. Obviamente n puede ser igual a 1, por ejemplo, en cuyo caso solamente aparecería esta parte de acá. Lo importante es que esas y prima, y segunda, etc., la única modificación que se les puede hacer es multiplicarlas por una función de x, como ustedes los ven ahí, a sub 0 de x, a sub 1 de x, etc. Listo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para ir aprendiendo a diferenciar bien lo que es una ecuación lineal. Pero simplemente cualquier ecuación diferencial que tenga la forma de la ecuación 2 se llamará lineal, y en este caso decimos que es de orden n si esta función a sub n de x no es la función nula, porque claramente si fuera la función nula, este término desaparecería y entonces la ecuación tendría orden inferior. Entonces digamos que aquí estamos hablando de una ecuación diferencial de orden n, que si dividimos por el coeficiente a sub n de x o por la función a sub n de x, vamos a decir que es la forma estándar de la ecuación diferencial. Entonces, una forma estándar para una ecuación diferencial lineal simplemente es dejar despejada la función, bueno, despejada no, que el coeficiente sea 1. ¿Listo? Siempre se puede lograr siempre y cuando este sea distinto de 0. Entonces, son equivalentes estas dos formas siempre y cuando a sub n de x sea distinto de 0. Vamos a nuestro primer ejemplo de una ecuación diferencial lineal. Entonces, miren la que tengo en la presentación. Vamos a identificarla bien. Tengo una función g de x, en este caso es la función exponencial. Tenemos y prima y y segunda. Observen ustedes que ninguna está elevada a ninguna potencia distinta de 1. Todas están a la potencia 1, y prima y y segunda. Y están multiplicadas por funciones. Digamos en este caso la función constante menos 3, la función constante 1 y la función constante 2x. Entonces en este caso, en este ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos que a sub, digamos, g de x es la función e a la x, a sub 0 de x es la función constante menos 3, a sub 1 de x es la función constante 1 y a sub 2 de x es la función 2x. Entonces con estas identificaciones vemos que la ecuación diferencial tiene la forma que se presentó anteriormente. Por tanto es una ecuación diferencial lineal. Ahora en nuestro segundo ejemplo vamos a ver que también es una ecuación diferencial lineal. Entonces miren en la presentación tenemos el lado izquierdo es la función g de x, x cuadrado más 3. Además, al lado izquierdo aparecen
y, la variable dependiente, y y', su derivada de primer orden. Miren que están elevadas a potencia 1, no están compuestas con ninguna otra función, pero están multiplicadas por funciones de x. En este caso la función a sub 0 es e a la coseno de x y la función a sub 1 es la función seno de x. Es decir, en este segundo ejemplo tenemos que g de x es igual a x al cuadrado más 3. A sub 0 de x es e a la coseno de x. A sub 1 de x es seno de x. Entonces, si hacemos estas identificaciones, observamos que la segunda ecuación del ejemplo también es una ecuación diferencial lineal. Más aún, la primera, clasifiquémoslas según lo que hemos aprendido hoy. La primera es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Observen que este es el orden más alto que aparece acá. Mientras que el segundo ejemplo es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y ambas son ecuaciones diferenciales ordinarias, que de hecho ya les dije que eso es básicamente todas las ecuaciones que vamos a trabajar durante este curso. Ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, que dependen de una sola variable, cuya variable independiente, es decir, cuyas variables dependientes dependen de una sola variable. Bueno, en la definición anterior, las funciones a sub i que aparecen ahí se llaman los coeficientes de la ecuación diferencial. Las variables y, como ya lo dije, dependen solo de x, estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria, y además la potencia a la que está elevada cada una de esas derivadas y la variable dependiente son 1. Hoy vimos un ejemplo en el cual se ilustraba cómo surgía una ecuación diferencial y además aprendimos o empezamos a conocer la terminología elemental con la cual vamos a tratar este tema de ecuaciones diferenciales. En nuestra próxima clase continuaremos con alguna terminología y ya empezaremos a introducirnos en los métodos, bueno, en el concepto de solución y en los métodos para ir hallando soluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces quiero invitarlos a que vayan a la página, hagan los ejercicios del contenido, los ejercicios del curso y nos vemos en una próxima sesión.